Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, Juan María. Muchas gracias, reverendo Noel. Muy buenas tardes o noches ya, según donde nos estén escuchando. Y desde luego, pues un gran abrazo a todos, al equipo, a los equipos de Radio Anglicana, a ti mismo como su director y por encima de todo a todos estos amigos que nos escuchan y que nos hacen el programa. Totalmente, sean pues todos bienvenidos los hermanos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en los distintos medios, principalmente en las aplicaciones móviles, en la página web, y aquellos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo en las distintas plataformas de Radio Anglicana. Sean todos bienvenidos. Hoy finalizamos las reflexiones en torno a este primer libro de Samuel, y pues nuestro tema de hoy es destierro de David y fin de Saúl. Vamos a analizar los capítulos del 27 al 31 de este primer libro de Samuel. De mi corazón, les recordamos que si en el transcurso del programa surge alguna duda, alguna pregunta, pueden hacérnosla llegar a nuestro número de WhatsApp, el 698-680696, y aquellos que están fuera de España anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-680696, pueden hacer llegar sus aportes, sus preguntas, sus reacciones en torno al tema de hoy. Nos ponemos en las manos de Dios. Adelante, reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Señor, en que iniciamos nuestra emisión, La Palabra Hoy en Radio Anglicana, queremos recordar aquella exhortación de nuestro Señor Jesucristo, en la que se dice que en las Escrituras es donde se da testimonio de Él. Te pedimos, Padre nuestro, que en todo momento sea Cristo siempre exaltado y sea Cristo siempre glorificado por tu pueblo, por tu iglesia y también por esta humilde cadena de radio. Gracias por escuchar nuestras oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Bueno, como les anunciamos, hoy finalizamos este último capítulo en el cual pues analizamos el tema del destierro de David y fin de Saúl, y los capítulos de referencia que encontramos y que vamos a estar tratando en este día sería del capítulo 27 hasta el capítulo 31. Señor, dame vida según tu promesa. Bueno, a ver, Juan Mari, ¿cómo entendemos el hecho de que al final de toda la historia, finalmente David termina aceptando el exilio de la tierra de Israel? ¿Cómo podemos entender este acontecimiento, este suceso? Me ha venido a la mente mientras formulabas esta pregunta ese dicho tan castizo castellano que dice: a la fuerza ahorcan. A ver, lógicamente David, como hemos visto en algún programa anterior, David, que fue a lo largo de esta primera parte de su vida básicamente un hombre perseguido, un hombre que no veía una solución clara para su situación, siempre comprometida,
siempre en peligro por causa de ni más ni menos que su propio suegro, el rey Saúl, pues al final tuvo que resignarse, cómo no, por eso decíamos ese dicho, mencionábamos ese dicho tan castizo, tuvo que tomar la decisión drástica, no solamente él, sino también todas aquellas personas que le acompañaban, todos aquellos que combatían a su lado o que ejecutaban sus órdenes, tuvo que tomar, como decimos, la triste decisión, pero que no veía otra solución, no tuvo otro remedio que abandonar la tierra de Israel, es decir, abandonar su propio país, abandonar su propia tierra natal, a pesar de la tristeza, y eso el texto sagrado deja constancia de ello, a pesar de la tristeza que le producía el saber que al alejarse de Israel, de la tierra de Israel, se estaba alejando de la heredad del Señor, en fin, conforme a una serie eh, de pensamientos que tenían los antiguos hebreos acerca de Dios, de su Dios y de la forma en que se relacionaba con ellos, ¿no? Como hemos dicho ya muchas veces y en esto hemos de insistir siempre, ¿no? Cuando leemos la Biblia y especialmente cuando leemos textos del Antiguo Testamento como estos, que no son siempre fáciles de entender para los que vivimos en esta época nuestra, pues debiera estar muy lejos de nosotros, muy lejos de nuestra mente, el emitir juicios tajantes contra este tipo de personas como el rey David, que vivieron hace milenios, ¿no? Es decir, en unos momentos muy lejanos para nosotros, en un país que era completamente distinto de lo que pudieran ser los nuestros hoy, y claro, de cuya experiencia o de cuyas experiencias únicamente poseemos, pues por decir así, las breves pinceladas, ¿no? O los breves retazos que nos dejan los escritos sagrados, que no se prodigan precisamente en detalles, ¿no? Sino que escriben, como hemos dicho muchas veces, de forma telegráfica. Es decir, no disponemos de elementos suficientes como para emitir un juicio sobre la actuación de David en este caso concreto o en otras, ¿no? No podemos juzgarlo y únicamente lo que podemos hacer es compadecerle a esta altura de nuestra lectura y por supuesto seguir leyendo para ver qué ocurrió después. En nuestro programa anterior hablábamos de David como un mercenario que andaba allí sembrando el caos en plan película del oeste. Eso tuvo algo que esto influyó en algo, Juan Mari, porque luego resulta que los filisteos tampoco aceptan a David. ¿Tuvo algo que ver su pasado? Sin duda alguna. Vamos a ver. El rey de de una de las ciudades de los filisteos, el rey que se llama Aquis, dice el texto, vamos a ver, se lo comunica con total claridad a David. O sea, David no inspira confianza a los príncipes filisteos. ¿Por qué razón? Pues porque veían en él, lógicamente, a un infiltrado, a un espía israelita y, por decirlo de una forma muy coloquial, veían en él a un cara dura que se presentaba en sus tierras, se presentaba con un contingente de personas que ellos sabían bien, porque las noticias corrían mucho. Además, pensemos que el territorio palestino entonces y ahora es más bien pequeño, ¿no? Sabían bien que todos aquellos, toda aquella tropa que acompañaba a David, pues eran mercenarios como él y que pues actuaban pues vendiéndose a veces al mejor postor, ¿no? Como habíamos visto en algún caso concreto, ¿no? No era ni David ni sus hombres en aquel momento alguien que suscitase ningún tipo de confianza como para que les dijeran, sí, muy bienvenidos, quedaos aquí con nosotros. Al contrario. Y ahora viene la actuación de Dios. En este tiempo, Juan Mari, que David está en el exilio, lejos del territorio de Dios, por así decirlo. ¿Cómo actúa el Señor en este momento en la vida de David, que se encuentra pues lejos de los dominios de Dios, entre comillas? Sí, porque además esto siempre es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Tal como pensaban los israelitas de la época de David,
además hay varias evidencias, no solamente en los libros de Samuel, ¿no?, sino también en algún otro libro más, como por ejemplo el libro de los jueces. En fin, hay evidencias de que el pensamiento de los hebreos era como el de todos sus vecinos. Esto es una especie de paréntesis que hacemos, ¿no?, antes de responder. Ya no estamos dando tiempo para ver qué se nos ocurre, ¿no? Pero es algo que entendemos que es bueno, que se sabe ya perfectamente, porque ya hace muchos años que se investiga sobre estas cosas, pero es bueno decirlo, ¿no? Los hebreos tenían la imagen de Dios, la misma imagen de su Dios, de Yahvé, Jehová, la misma imagen que podían tener los paganos de sus divinidades respectivas. Es decir, era una imagen territorial. En este sentido, si por ejemplo un pueblo determinado, vamos a suponer por ejemplo los filisteos o los moabitas o los amonitas o cualquier otro de los que existieran en aquel entorno, ¿no?, pues tenían unas divinidades concretas o adoraban a unas divinidades concretas, aquella gente pensaba que esas divinidades eran efectivas en aquellos territorios, pero no en el territorio contiguo, ¿no?, o no en el territorio de los vecinos. O sea, que cada dios tenía su propia parcela. Claro, los hebreos pensaban igual. Decían, vamos a ver, si Yahvé o Jehová es nuestro Dios, es el Dios de Israel, eso quiere decir que es el Dios que nos ha traído a nuestra tierra, es el Dios que nos ha dado este país y por lo tanto toda esta tierra es, como dice el texto sagrado, la heredad de Dios. Claro, cuando David se ve forzado a tomar esa decisión drástica, que es salir del territorio de Israel para no ser finalmente capturado y muerto por su suegro Saúl, él tiene plena conciencia de que no solamente se exilia de la tierra de Israel, sino que también se exilia de Dios. Es decir, su Dios queda en su tierra, su Dios no sale con él. Pero, de todas maneras, aquí hay algo muy importante, y es que cuando leemos el relato sagrado, es muy evidente que la divina providencia, a pesar de esa mentalidad tan territorial que tenían los antiguos en relación con sus dioses o los hebreos en relación con su Dios, la providencia actuó protegiendo a David y protegiéndolo grandemente, de tal manera que David, aún viviendo en el exilio, aún viviendo, digamos, en tierra inmunda, en tierra pagana, él seguía en el fondo considerándose un fiel adorador del Dios de Israel, ¿no? Dios le evita a David, además lo vemos en el texto sagrado cuando vamos leyendo estos capítulos que antes has mencionado, vemos cómo de pronto, por una serie de circunstancias, David se ve dispensado de combatir contra el ejército de Saúl, es decir, contra sus propios hermanos israelitas en aquella guerra que estaba declarada entre filisteos y hebreos. Eso por un lado. En fin, los propios príncipes de los filisteos se quejan de que David y sus hombres estén con ellos en sus huestes y dicen, no, estos hebreos no pueden luchar aquí porque lo que harán será traicionarnos y ponerse del lado del enemigo. Así que lo envían fuera y le dicen que él no puede estar allí. Claro, esto es una acción providencial. David se vio de esta forma impedido de tener que pelear contra su propio pueblo. Pero por el otro también hay un detalle muy importante, y es que David se ve también forzado, una vez más, a llevar una expedición, a dirigir una expedición, lo que se dice en términos militares una razzia, contra un pueblo muy concreto que son los amalecitas, que viven al sur, que viven en el desierto del Negev, porque los amalecitas, aprovechando aquella coyuntura, habían invadido el campamento de David, se habían llevado cautivos, se habían llevado botín e incluso la propia familia de David se la habían llevado también, los que eran su familia en aquel momento. Bien, el hecho de que David, obligado a rescatar a todos los hebreos cautivos y también sus familias, entre ellas la suya, el hecho de que David tuviera éxito en aquella expedición contra los bandidos amalecitas, porque eran un pueblo de piratas del desierto, bueno, pues todo eso le permitió a David
hacerse con un botín muy cuantioso, mucho más de lo que él tenía antes o mucho más de lo que él se hubiera imaginado, un botín que le vino muy bien para reconciliarse con sus compatriotas y más adelante para llegar a ocupar el trono. Dice claramente el texto sagrado que David envió una buena parte de ese botín a los ancianos de la tribu de Judá, que era su propia tribu, ¿no? Es decir, es un obsequio para decir, quiero congraciarme con vosotros, no soy vuestro enemigo. En fin, nunca, a ver, es muy difícil para nosotros, para los seres humanos, es muy difícil, ¿cómo se diría?, delimitar con exactitud cuáles son los caminos de la providencia en nuestras vidas. Muchas veces llegamos a descubrir esos caminos, aunque sea de una manera un poco oscura, un poco confusa, un poco velada, y de ahí se nos genera la gran convicción, y esto es una de las grandes enseñanzas de este pasaje, la gran convicción de que Dios nunca, a pesar de las circunstancias, a pesar de las apariencias, Dios nunca nos abandona a nuestra suerte, y que Dios permite que en nuestra existencia se produzcan de forma natural abundantes contratiempos de los cuales en algún momento, normalmente a posteriori, vamos a obtener lecciones muy valiosas que servirán para a nosotros mismos, pero también servirán a otros. Normalmente los creyentes nos solemos percatar de cómo ha sido la trayectoria de la providencia, la guía de la providencia en nuestra vida, no en el momento en que está sucediendo todo, sino cuando ya ha pasado. Es decir, cuando miramos hacia atrás y lo hacemos con ya cierta tranquilidad y podemos ir calibrando, por aquí sí, por aquí no, aquí fuimos bien, aquí no fuimos bien, mira, la mano de Dios nos guió por aquí y nos guió por el otro lado. Yo creo que realmente esta historia tan triste en realidad, porque es la historia de un personaje como es David, que es rechazado, un personaje que tiene que huir de su propia tierra, un personaje que no halla cobijo realmente en esa tierra extranjera, un personaje que además se ve atacado, que se ve saqueado, un personaje que tiene que ponerse en peligro a sí mismo y a todos los demás para proteger a todos aquellos que le acompañan, porque lo han elegido como su caudillo, su cabeza, su jefe, por decirlo de una manera. Esta experiencia de David pues es una experiencia para nosotros realmente enriquecedora, en el sentido de que ahí vemos cómo la providencia actuó de una forma realmente firme, aunque David no lo pudiera entender en aquel momento, y quién lo entendería. No lo vamos a juzgar por ello, no lo vamos a condenar. A nosotros nos ocurre lo mismo, ¿verdad? Pero esa providencia realmente fue muy efectiva en la vida de David, para bien suyo y luego para bien de todo su pueblo. Sí, y volvemos a confirmar aquellas palabras que nos dicen las Escrituras, que en todas las cosas Dios interviene para Exacto. bien de los que le aman. Está más que claro, más que claro. Bueno, ahora volvamos al perseguidor, a ver si volvemos a girar nuestra atención al perseguidor. En este caso sería el rey Saúl. ¿Qué pasa al final con este señor y con sus hijos, Juan Mari? ¿De qué manera terminan sus últimos días? Fíjate, si contrastamos bien entre lo que este escrito, ¿no?, el libro primero de Samuel nos dice las últimas noticias que nos da de David, ¿no? Lo que acabamos de decir, la última noticia de David es que, bueno, está sufriendo desplantes por todas partes, rechazos, afrentas, pero al final consigue una gran victoria sobre aquel pueblo nómada que eran prácticamente pues ladrones, bandidos del desierto, que eran los amalecitas, ¿no? Y que gracias a esa victoria puede recuperar a su gente, puede incluso recuperar a su propia familia, la que tenía con él, e incluso puede tener un gran botín, como hemos dicho, que va a enviar también a los dirigentes de su tribu natal, que es Judá. Si comparamos, el fin de David en este escrito con el fin de Saúl y sus hijos, no nos queda más remedio que reconocer que Saúl y sus hijos, pero sobre todo Saúl, acaba sus días, pues vamos a decirlo así, de la forma más terrible y de la forma más ignominiosa que se podría considerar en la mentalidad de aquella época, porque lo que se nos dice claramente
es que no es que simplemente cayeran Saúl y sus hijos en el campo de batalla, ¿no? No es, bueno, Saúl no cae en el campo de batalla, pero sus hijos sí, ¿no? Saúl tiene que al final prácticamente que suicidarse, ¿no? Lo cual era una ignominia total. Pero es que además de esa ignominia, también se nos va a decir, y lo dice el texto con toda claridad, que tanto su cadáver como los cadáveres de sus hijos, que estaban con él, que habían combatido con él, van a ser ultrajados por los enemigos. Ultrajados. O sea, algo que se consideraba en la mentalidad de aquellas épocas antiguas como una desgracia insuperable. Vamos, el hecho de que un cadáver cayera, o sea, que una persona cayera en el campo de batalla, eso podía ser honorable, pero que fuera ultrajada por sus enemigos, eso era un insulto extraordinario a esa persona y a todo lo que esa persona representaba. Fijémonos que hay que decir algo, ya que Saúl es, por decirlo así de una forma muy, muy coloquial y muy jocosa, el malo de la película, el malo de la historia, pues sin embargo, a pesar de todos sus errores, que como hemos visto cometió bastantes y bastante graves, a pesar de todo, algo positivo que tiene Saúl es que es alguien que cumple con sus deberes. Es alguien que tiene plena conciencia de ser el rey de Israel y que por lo tanto tiene que encabezar la defensa de su pueblo. A ver, Saúl no es el cobarde que frente a esta guerra contra los filisteos, en la que los hebreos llevaban todas las de perder, recordamos que en algunos programas anteriores habíamos hecho mención a que el armamento filisteo era mucho más efectivo. Los filisteos habían entrado ya en lo que se llama en historia la edad del hierro, mientras que los hebreos todavía no estaban en la edad del bronce. Bueno, pues a pesar de todo eso y a pesar de la superioridad numérica filistea en aquel combate, a pesar de todo eso y a pesar del miedo que debía tener, porque Saúl era un ser humano, Saúl se va a poner a la cabeza del ejército nacional de Israel para luchar por su pueblo, para defender a su pueblo y para trabajar por la libertad de su pueblo, algo muy bueno y muy digno. Hemos señalado en algún otro momento, en algún programa anterior, que toda la literatura bíblica que encontramos en los libros primero y segundo de Samuel, evidentemente es una literatura pro-davídica y totalmente anti-saulita. O sea, no lo escribieron personas favorables al régimen de Saúl, sino más bien al régimen de David. Por eso, cuando un escrito como este, ¿no? O como estos capítulos, que está redactado por gente que es totalmente adversaria o totalmente adversa, mejor dicho, a Saúl, cuando narran el heroísmo de este hombre, del rey Saúl, en los últimos momentos de su vida, luchando por su pueblo y por la libertad de su pueblo, pues hemos de reconocer que si aquellos antisaulitas dejan constancia de ello, es que debió ser un hecho real, porque si no lo hubiera sido, jamás lo hubieran escrito. Al contrario, hubieran escrito barbaridades sobre él. Pero ni siquiera ellos, que eran contrarios al rey Saúl, podían obviar ni ignorar los rasgos positivos que tuvo al final de su vida este desgraciado monarca, e incluso a pesar de un gran error que cometió también en aquel momento, evidentemente. Hay un caso, Juan Mari, que nos encontramos que es bastante oscuro y bastante extraño, y es cuando aparece la pitonisa de Endor, o pitonisa, para los que nos escuchan, es una especie de espiritista, ¿no? Que puede invocar muertos y tal. ¿Qué ilustra ese episodio? Hemos dicho que Saúl, a pesar de, bueno, con todo su heroísmo y tal, cometió un último error garrafal en su vida, pues es este episodio en concreto, ¿verdad? Has dicho oscuro, sí, ¿no? Y lo es, porque precisamente todas estas ceremonias se hacían en la oscuridad, evidentemente, pero es que se trata efectivamente de uno de los pasajes, de uno de los capítulos más
más oscuros, más difíciles de entender de la Sagrada Escritura, por sus implicaciones en muchos temas a la vez. Bueno, de hecho, si leemos diferentes comentarios serios del Antiguo Testamento, concretamente del libro primero de Samuel, pues nos vamos a encontrar con que no todos los comentaristas, no todos los autores se ponen de acuerdo, ¿no?, en relación con esta historia tan sumamente tétrica, ¿no? Podríamos decir, siempre mirando por la brevedad, ¿no?, y por no cansar a nuestros amigos que nos están escuchando, ¿verdad? Podríamos decir que este episodio en el cual Saúl, desesperado, busca información, alivio, de la manera que sea para su gran preocupación, que no es el mismo. Su gran preocupación no es el mismo, si él vivirá o no. Su gran preocupación es la seguridad de Israel, la seguridad de su pueblo. Otra vez, este rasgo positivo, un rey que asume sus responsabilidades, ¿no? El hecho de que Saúl busque ayuda o busque consuelo, incluso acudiendo a una pitonisa, es decir, a una bruja, a una hechicera, como tú has dicho una palabra muy bonita, una Sí, espiritista. Vale. El hecho de que busque, incluso ahí, o sea, como ya su último recurso, eso nos evidencia, por un lado, vamos a ver, su deseo real de encontrar ayuda para su pueblo, que es una gran virtud, pero por el otro lado, su desesperación. Su desesperación porque no la encuentra en ninguna parte. No sabe ya a quién acudir y acude pues a este recurso. Ahora, también esto es, y también lo indica el texto sagrado, esto también es una violación de sus propios principios. A ver, según dice el texto, lo dice la propia pitonisa cuando habla, el mismo rey Saúl había decretado una persecución abierta contra quienes hacían estas prácticas, lo que significa que ya en aquellos tiempos y ya en el antiguo Israel debía estar muy extendido, porque si no, no tenía sentido unos decretos tan sumamente duros, ¿no? Pero también aquí, y este es el problema, nos encontramos aquí con, por decir así, una extraña condescendencia de Dios al permitir, porque nos atenemos a lo que el texto dice, al permitir que el alma del difunto Samuel, del profeta Samuel, que recordamos ya había fallecido, se manifestara y anticipara para el monarca un futuro terrible para él y para todos los que iban con él, ¿no? En este sentido, Saúl es, como habíamos indicado alguna otra vez, es una figura totalmente trágica, ¿no? Como si pendiera sobre él un destino aciago, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de todo, como decimos, tiene rasgos muy positivos también, ¿no? Bueno, lo de la historia de Saúl con David es terrible, eso no se puede entender de ninguna de las maneras, ¿no? Ahora, en relación con nosotros, ya mirando para nosotros mismos, una historia como esta, como Saúl consulta a esa pitonisa, hace subir al profeta Samuel, él lo reconoce cuando lo ve. Bueno, pues esto implica el hecho de que, eso es muy importante, nuestra confianza debe estar siempre depositada en Dios. Confiarnos, entregarnos, por decirlo así, con total confianza en sus manos y buscando su guía, ¿no? Sin pretender entrar en temas misteriosos, en temas sobre el futuro o en temas que tengan que ver, por ejemplo, con la participación de elementos como podría ser esta pitonisa, ¿no? Es un texto raro, es un texto extraño, pero nosotros, haciendo una lectura cristiana sobre él, podemos entender que efectivamente Dios le va a revelar a Saúl un destino terrible, ¿eh? Pero ese destino terrible, todo hay que decirlo, no implica en el texto sagrado lo que nosotros llamaríamos una condena. Implica un destino trágico. Es como si dijéramos, ¿tú quieres saber lo que te va a pasar? Pues mira, te va a pasar concretamente esto, que es lo que tú no quieres, ¿eh? Pero las palabras, por ejemplo, del difunto Samuel es, vosotros estaréis conmigo mañana. O sea, estaréis muertos. Pero Samuel no le dice, mira, y vais a ir de cabeza al infierno.
o vas a ser completamente condenado. Esas palabras no existen. Es decir, que como cristianos, nosotros ahí, sin estirar demasiado el texto, ni hacerle decir lo que no dice, podríamos tener una vislumbre de la misericordia de Dios para con Saúl, que aún revelándole por su insistencia, por su obstinación, por su cabezonería, aún revelándole lo que no le gustaría saber, sin embargo, le dice claramente, bueno, pues estarás con Samuel. Es decir, yo entiendo personalmente, esto es una lectura muy particular mía, ¿no? Nada más, es una opinión entre 20.000. Entiendo que Dios se muestra misericordioso con Saúl, se muestra misericordioso con él. Dios se muestra condescendiente, sería la palabra exacta, con él. Y aunque él le ha negado, Dios le niega comunicación, dice, él no le responde, no responde a ninguno de los métodos que tenían en la época supuestamente para comunicarse con él. Dios no le responde eso, pero le va a responder algo que a Saúl no le gustará. Pero, aunque la noticia es trágica, porque además le vaticina no solo su muerte, sino la de sus hijos, y también la derrota de Israel, a pesar de todo eso, Saúl, fijémonos que va a cumplir con su deber hasta el final. Y aunque él ya sabe previamente que van a morir todos, él no deserta. No hace como harían muchos gobernantes de nuestros días, y dice, bueno, ya sé que viene la catástrofe, pues me cojo todos mis ahorros y me voy a un paraíso fiscal. Eso Saúl no lo va a hacer. Saúl dirá, vale, estamos irremisiblemente perdidos, pero yo soy el rey de Israel, yo soy el ungido de Jehová, el ungido de Dios, y yo voy a estar hasta el último momento. Como decimos, es interesante poder estudiar la figura de Saúl, sabiendo leer entre líneas que, bueno, la historia de Saúl la escribieron quienes no lo querían. Entonces, claro, cuando ocurre eso, se tiende a incidir en rasgos negativos. Juan Mari, nos están preguntando ya en más de 5 ocasiones una pregunta similar. ¿Hasta qué punto este texto bíblico, en lo referente a la pitonisa, viene a validar el trabajo que hacen algunas personas que se dedican a este tipo de historias, de magias? A ver, sabiendo también que hay mucho listillo suelto. No sé si te acordarás aquel escándalo que tuvimos acá cuando había una pues que tenía según el don de hablar, de ver y tal, y luego pues tenía todo un elenco detrás que hacía las investigaciones previas a cuando te aceptaban a ti para ir al plató. Entonces, fuera de listillos, ¿este texto viene a validar de que hay personas que pueden hacer eso? Bueno, si nos atenemos stricto sensu, dicho en buen latín, a lo que el texto dice, el texto únicamente dice que eso sucedió en aquel momento con aquella mujer, en aquellas circunstancias en las que ella misma se jugaba la vida. Porque ella no sabía que era el rey Saúl quien se lo estaba pidiendo. No era como ahora que todo el mundo conoce al gobernante de un país porque existe la televisión, existe el internet, existen un montón de cosas. Esta mujer no había visto en su vida al rey Saúl. Únicamente sabía que lo que ella hacía estaba en entredicho y era pasible de muerte, ¿no? Claro, luego es cuando ella se da cuenta y dice, tú eres Saúl. O sea, tú eres Saúl, ya estoy perdida. O sea, ya sé que de aquí la cabeza me va a volar. Pero el rey dice, no, cuéntame lo que has visto. Vale, lo que el texto nos da a entender es que en aquel momento concreto y por estas circunstancias que decíamos de la, en realidad, misericordia de Dios para con Saúl, aunque no lo parezca, Dios permite un acto semejante que hace que el propio profeta aparezca. El propio profeta que está muerto, que está en el mundo de los muertos y que sube para dar ese mensaje, ¿no? Evidentemente un mensaje divino, porque Samuel es profeta siempre, vivo y muerto. Bueno, en cuanto a lo demás, bueno, has hablado de muchos listillos que hay por ahí. Bueno, todos recordamos, además hay alguna película por ahí protagonizada en su día por Tony Curtis, que hablaba del gran
Houdini, ¿no? Uno de los grandes magos que habían existido en el mundo allá a principios del siglo XX, ¿no? El gran Houdini. Bueno, pues es un hecho real de la biografía de este hombre que cuando su madre falleció, con la que estaba personalmente muy vinculado de forma afectiva, él se puso en contacto con espiritistas de aquella época, que había muchos, y se puso en contacto para poder hablar con su madre, ¿no? Para poder comunicar con ella. Bueno, él asistió a varios e incluso llegó a ofrecer unas sumas de dinero para la época fabulosas al espiritista que realmente pudiera contactar con el mundo de los muertos. No lo encontró. Todo eran fraudes. Todo eran fraudes. Realmente el espiritismo ha sido, hay que reconocerlo así, desde el siglo XIX hasta nuestros días, uno de los grandes negocios para explotar la credulidad de las personas y, como tú dices, con muy buenos montajes. Unos que están por ahí investigando a ver quién es este para saber toda su vida, ¿no? Y que el pobre se quede asombrado cuando la, entre comillas, pitonisa o el, entre comillas, mago le cuente toda su vida y dice, pero ¿cómo sabe usted esto? Digo, pues ya está. Porque soy mago, ¿no? O sea, nunca mire, porque soy un embaucador, un sinvergüenza, eso no lo dicen nunca, ¿no? Nunca, Bueno, nunca. nunca dicen eso, ¿no? Bueno, pues parece ser que los montajes de los que fue objeto y víctima el gran Houdini eran montajes que incluían figuras que en la oscuridad se movían, una música de fondo tétrica, que luego eran todo grabaciones y cosas por el estilo, ¿no? Y alguno que se disfrazaba con una túnica blanca y que pasaba por detrás de unas cortinas. En fin, siempre son cosas así, ¿no? Desgraciadamente ya ha decaído mucho todo esto, ha decaído mucho en el día de hoy. Esto a principios del siglo XX y finales del XIX estuvo en su apogeo, pero hay que reconocer que eran unos montajes magistrales. A ver si alguien como Houdini, que tanto intentó poder comunicar con su madre, incluso ofreciendo unas sumas de dinero enormes, no lo consiguió y nadie le dijo, sí, dámelo a mí que te lo voy a mostrar. Pues claro, si no lo hacía era un robo y también había implicaciones legales, nadie se quería arriesgar a eso, pues evidencia el tipo de prácticas que era. Ahora, ¿qué ocurre con el texto de Saúl y la pitonisa de Endor? Pues ahí nos encontramos con algo real, algo que los hagiógrafos, una tradición que se conservó como algo real, de que verdaderamente Saúl había hablado con Samuel. Ahora, ¿por qué? Pues sencillamente porque Dios lo había permitido. Es que no hay otra razón posible. Pero como digo, para nosotros eso debe leerse siempre en clave de esperanza. Totalmente. Bueno, llegamos casi al final de, bueno, hemos ya finalizado este libro que se nos ha extendido en 12 capítulos, en 12 episodios que hemos sacado aquí en Radio Anglicana y que también pueden disfrutar de ellos en el canal de YouTube de Radio Anglicana, y tienen los 12 episodios en torno a este primer libro de Samuel. Juan Mari, en modo de conclusiones, me gustaría que compartieras con nuestros oyentes con qué se pueden quedar de toda esta trama que nos va narrando el primer libro de Samuel, que va dividiéndose en partes, 4 partes, y cómo un cristiano puede verlo. Ya nos has dado varias pautas en todos los programas, y cómo un cristiano de hoy puede dirigirse a este libro. Muy importante y muy interesante la pregunta. Mira, el libro de Samuel es un libro que, a pesar de, como hemos dicho muchas veces, del mundo que describe, que no es el nuestro, que es difícil de entender para nosotros, ya lo es también para los judíos de hoy. Ellos mismos pues también tienen problemas con este tipo de literatura, ¿no? Porque tampoco lo que se describe ahí es el judaísmo, ni muchísimo menos, es otro tipo de religión mucho más primitiva. Bueno, pues a pesar de todo eso, nosotros como cristianos pienso que podríamos entresacar una enseñanza fundamental, y es que desde el primer capítulo hasta el último, con distintos personajes que son el propio Samuel,
Bueno, recordamos ya antes de nacer los problemas que había en su familia, porque su madre era estéril, el padre tenía otra esposa, en fin, todos aquellos problemas familiares, ¿no? De familias prácticamente destruidas, ¿no? Bueno, Samuel, pasando luego, por ejemplo, por Saúl, que es quien va a suceder a Samuel, que es el primer rey de Israel, y luego finalmente la aparición en escena de David, que luego será el rey, el siguiente rey, ¿no? Y el definitivo, el que establecerá la gran dinastía de la que andando el tiempo procederá el Mesías. Bueno, pues ahí nosotros encontramos en el libro primero de Samuel cómo Dios va trabajando, cómo Dios va encauzando, cómo Dios va modelando una historia sagrada, una historia que se inscribe en un momento concreto de la historia de un pueblo que es Israel, en una época determinada, en un país determinado, con unas circunstancias muy difíciles, por cierto, determinadas, pero como Dios entra constantemente para todo aquel desbarajuste que existía, todas aquellas ideas erróneas que los israelitas profesaban y los demás también, todos los errores que se cometían, cómo Dios lo va todo dirigiendo, con una mano firme, pero muchas veces entre bastidores, no se ve la mano de Dios. Lo que estábamos diciendo hoy, David probablemente no vio la mano de Dios en todo lo que le ocurrió allí en la tierra de los filisteos. Al principio no debía verla, luego sí. Pero a ver, que te digan, mira, aquí no te queremos, lárgate porque eres un espía, o porque no se fía de ti nadie. O, mira, que oye, que han atacado tu campamento, se lo han llevado todo y también a tu familia. A ver, ahí en esos momentos David, sí, es verdad que dice el texto, se fortaleció en Dios. Tuvo esa conciencia de que su Dios estaba con él, aunque no estuviera en Israel. Un detalle muy importante. Vemos cómo Dios va trabajando con vasos de barro, como eran David, como era Saúl, como era el propio Samuel, el sacerdote Elí, recordemos también el sacerdote Elí, y va dirigiéndolo todo con un propósito, y ese propósito se verá en el libro segundo de Samuel, que también será uno de los estudios que, si Dios quiere, de las reflexiones que haremos, no inmediatamente, sino un poquito más tarde, que ese propósito es establecer a David como rey, pero como rey de una dinastía de alcance eterno. David, que es un bandolero, que es un mercenario, David que no sería una persona muy recomendable hoy para nadie, sin embargo, además de que es una persona muy sensual, una persona vengativa, en fin, un ser humano, en una palabra, Dios, sin embargo, ha fijado sus ojos en él por pura gracia. No hay nada en David, nada en él, como tampoco lo había en Samuel. No hay nada en ellos que les haga merecedores. Pero es que la gracia de Dios rebasa con mucho nuestra naturaleza humana. Yo creo que esa es la clave para leer el libro de Samuel. Dios dirige una historia, Dios dirige un pueblo, a pesar de sus errores, a pesar de sus circunstancias adversas, a pesar de su barbarie, y Dios lo dirige porque lo ama, porque es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, porque a través de ese pueblo y sobre todo de alguien que va a venir, Dios efectuará la redención del género humano. Esa es la clave de lectura del libro primero de Samuel. Aprovechando, Juan Mari, tenés un gran abrazo y un gran beso de Mari Carmen. Aprovecha que ahora nos está viendo y escuchando. Muchísimas gracias, Mari Carmen, muchas gracias y otro tanto para ti. Ahí está. Mari Carmen es una amiga nuestra de Zaragoza, de la parroquia. Sí, de aquí, de la parroquia de Zaragoza, que muchos también en la radio le conocen. Bueno, queridos oyentes, esto era lo que teníamos preparado para vosotros. Hemos ya finalizado estas 12 reflexiones en torno a este primer libro de Samuel. Les animamos para que puedan disfrutar de ellos. Allí en nuestro canal de YouTube tienen una lista de reproducción específica que se llama Primera de Samuel, donde tienen ahí pues los 12 capítulos que ha tenido este programa y que están ahí bien detallados a modo pregunta-respuesta, con muchas de las preguntas que también vosotros habéis dirigido en el momento que
compartíamos el espacio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, pero sobre todo también agradecerle a nuestro hermano y querido compañero en el ministerio sacerdotal, el reverendo Juan María Tellería, ya que siempre está dispuesto. Y esto, antes que me interrumpa Juan Mari, porque sé que va a decir algo, quiero decirle a nuestros oyentes que Juan Mari siempre está dispuesto. Escuchen la radio y donde escuchen a Juan Mari, piensen que yo le he dicho: Juan Mari, hemos pensado, tenemos esto en mano, ¿puedes echarnos una mano? Y la respuesta de Juan Mari: sí, aquí estoy. Dame directrices. Y ahí lo tenemos a Juan Mari. Así que muchísimas gracias, Juan Mari, por tu tiempo. Estamos para servir. Por tu Muchísimas tiempo. gracias a ti, hombre, a ti por pensar en que podemos hacer un buen servicio todavía para nuestros queridos hermanos, y adelante, todo lo que Dios quiera. Estamos para eso. Y también por compartir esto que Dios te ha dado entre el conocimiento, el ministerio, pero sobre todo también ese deseo de compartir de lo que Dios te ha dado con el pueblo de Dios. Muchísimas gracias, Juan Mari. Eso se lleva totalmente en el corazón. A todos vosotros y con el corazón. Eso. Y también, pues como siempre, y también con el corazón, agradecemos a nuestros oyentes que están miércoles a miércoles, que cuando por alguna razón de fuerza, una razón ajena también, incluso en algunos casos, a nuestro consciente o a nuestra voluntad, no podemos estar, disfrutan incluso nuestros oyentes de escuchar las repeticiones del programa. Muchísimas gracias, porque eso también nos tranquiliza, al mismo tiempo nos compromete y sobre todo pues agradecerles por su fiel audiencia. Les animamos a continuar dentro de 8 días acompañándonos en estas reflexiones en torno al libro de Segunda de Tesalonicenses, tengo entendido. Con el estudio de Segunda de Tesalonicenses vamos a tener el parón de agosto. Intentaremos al menos finalizarlo de corrido y no tal, pero posiblemente, en principio esperemos que no, podemos incluso a ver cómo lo solucionamos para que miércoles a miércoles lo tengamos de continuo, y pues que puedan disfrutar, porque es una carta, es un escrito bastante corto, pero muy interesante. Así que les animamos a que vayan preparándose con la lectura, como nos está diciendo aquí a un par de hermanos que empiezan esta semana con la lectura para estar frescos a la hora de analizarlo. Muchísimas gracias también a todos los que de una u otra manera están compartiendo con nosotros sus reacciones y sus comentarios a Radio Anglicana. Que el Señor les bendiga en abundancia. Muchísimas gracias, Juan Mari, a también nuestros oyentes, y nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Para mis pasos, luz en mi sendero, luz, tu palabra es la luz. Brama la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. Transmite Radio Anglicana. ...24 horas... siempre junto a ti.